Rubén tiene un comentario aquí que está predestinado por mi fe. Bueno, Dios predestinó que por la fe iban a ser justificados. El justo vivirá por la fe. Eso la Escritura lo dice desde el principio con Abraham. Y es lo que vamos a estar en parte discutiendo en esta noche. Estamos en la parte número 13. Vamos a estar en la tercera sección que vamos a estar cuestionándonos a Calvino. ¿Ok? Recuerden que deben tener su lapicito, su libretita y sus Biblias a la mano. El tema yo sé que es lento. El tema, hoy solamente vamos a estar trabajando básicamente un párrafo porque voy a introducir una serie de textos cuestionándome lo que Calvino dice en ese solo párrafo. Hay tanto material, tantos comentarios que dijo Calvino, aparte que su obra es leída por todo el mundo en la cristiandad, la institución de la iglesia cristiana, su obra cumbre, ¿no? Y hubieron varias ediciones a través de décadas, ¿no? Que él la fue ampliando y añadiendo. Y yo solamente estoy trabajando un parrafito en esta noche. Así que, predestinado para cuestionarme la predestinación, estamos todavía definiendo. Ya otros subtemas los vamos a ir desarrollando mucho más adelante, pero como les dije, esto no puede tomar un año a nosotros, ¿ok? Y por eso es importante que ustedes pues sean pacientes y que pedacito a pedacito ustedes vayan viendo cómo es cuestionable las proposiciones que hace el calvinismo o la doctrina de la predestinación en general. ¿Okay? En la sección anterior vimos cómo Calvino utiliza la caída para explicar o justificar la necesidad de una predestinación absoluta, no solo como el único medio de explicar la salvación, sino el único medio por el cual Dios puede ser glorificado. Y cualquier otro razonamiento le resta gloria y soberanía a Dios. Esto lo establece Calvino. Voy a citar dos aseveraciones de Calvino o sobre Calvino. Abro la cita. Por último, si alguien pretende hacer esta doctrina más aceptable, distinguiendo entre la voluntad activa y la voluntad permisiva de Dios, y pretendiendo entonces que Dios activamente desea el bien, pero solo permite el mal, sepa que esto no es sino otro intento de disminuir la gloria de Dios y de sujetarle a nuestro propio entendimiento. Cierro esa cita. Abro la siguiente cita. La doctrina de la predestinación es un modo mediante el cual los electos le dan a Dios toda la gloria por su salvación. ¿Ok? Esta es la situación. Esto es lo que cierro la cita de Calvino. Déjenme hacer una pequeña corrección ahí, que después se me pasa. Muy bien, ya está hecha la corrección. Por estas dos declaraciones, que las discutimos en detalle en la sección pasada, sabemos que la teología calvinista es el sistema que más gloria le atribuye a Dios, ¿ve? Según sus definiciones. Los demás sistemas se quedan cortos en darle toda la gloria a Dios, y esto incluyendo lo que dijo Zwinglio, lo que dijo Lutero, lo que dijo Agustín. O sea, Calvino construye de tal modo su teología que es la que más gloria le da a Dios. Esa es su aseveración. Por eso yo puedo entender ese orgullo de ser superiores en su conocimiento de Dios en algunos de los calvinistas, proselitistas, militantes y rabiosos que he conocido. ¿Ve? Porque es que eso se pretende con el calvinismo que es lo único que le da toda la gloria posible a Dios. Y como vimos en detalle en la sección pasada, es
definiendo a Dios como un absoluto, un poder y un control absoluto del universo. ¿Okay? En esta sección, pues examinemos más declaraciones sobre la teología de Calvino. Calvino, abro la cita. Calvino sí afirmó la doctrina de la doble predestinación y con el correr de los años fue ampliando la sección de la institución en donde la discutía. Pero el lugar poco conspicuo, que se nota poco, que los 4 capítulos sobre la predestinación ocupan en la institución, debería servir de advertencia en el sentido de que esta doctrina, por muy importante que sea, no es la clave que explica todo el resto de la teología de Calvino. Además, la doctrina de Calvino de la predestinación no es, como en el caso de Zwinglio, un corolario que se desprende, que se deduce de la providencia divina. Es importante señalar que Calvino discute la providencia en el primer libro de la institución y deja la cuestión de la predestinación para el final del tercer libro, donde trata sobre la vida cristiana, inmediatamente antes de pasar a la eclesiología. La razón es que para Calvino la predestinación es ante todo una doctrina práctica que sirve para reforzar la doctrina de la justificación por la fe y al mismo tiempo provee el fundamento para la eclesiología. Cierro la cita y como expliqué anteriormente, esto es tomado del libro Historia del Pensamiento Cristiano, tercer tomo de Justo González. ¿Okay? O sea que lo que estoy leyendo es lo que Justo nos está resumiendo de Calvino. Entonces, ¿qué cuestiono? Vemos en la primera oración una de las características más importantes de la teología de Calvino, la doble predestinación. Distinto a Agustín y Lutero, que proponían que Dios solo predestinó a los escogidos, pero no a los perdidos, Calvino propone que Dios predestinó a ambos, los que se salvan y los que se pierden. Esto es así, pues como ya había definido una soberanía tal que nada puede escapar de su control, pues lo lógico y racional es que predestinó todo de antemano. Abro la cita de Calvino. Todo tiene lugar bajo el gobierno y la acción de Dios. Esto no quiere decir sencillamente que Dios sea la causa primaria de todas las cosas, sino también que Dios interviene en todos los casos particulares. Cierro la cita. Expliqué a base de esta cita, de esta conclusión de Calvino, que Dios es responsable de la salvación de los que escoge para salvación y es igualmente responsable de la perdición de los que no escoge. Aquí, para proponer que Dios no es responsable de los que se pierden, se recurre al argumento de los misterios de Dios, entre comillas, o cosas que no han revelado, entre comillas, o Dios no está bajo la ley, como dijo Zwinglio. Calvino no se detiene a explicar esas cuestiones. Calvino establece la doble predestinación y que un Dios absolutamente soberano puede crear un universo en donde nada ocurre fuera de su control y el que lo entiende o a quienes les es revelado solo pueden dar gloria a Dios por haberlo hecho así. O sea, ¿y cómo es esa creación? ¿Cómo funciona? Pues voy a varias citas de Calvino. Es un gobierno universal divino. Los que la rechazan le roban a Dios su gloria y muestran a su propia rebeldía. ¿Okay? Cualquier cuestionamiento sobre esto es, y cito a Calvino, otro intento de disminuir la gloria de Dios y de sujetarle a nuestro propio entendimiento. Sigo la cita. ¿Ven? O sea, así es que se explica por qué Dios predestinó todo. Calvino lo explica así. Mire, eso es un gobierno divino, se acabó. Y si tú no estás de acuerdo con eso, usted le está robando la gloria. Si usted propone otro modelo, le está robando gloria a Dios. Y estás mostrando tu propia rebeldía. En otras palabras, tú eres un réprobo. Si te lo estás cuestionando, no lo aceptas. O es sencillamente otro intento de disminuir la gloria de Dios. Porque como único se le da toda la gloria a Dios es con el sistema
de Calvino. ¿Okay? Eso en cuanto a esa predestinación doble. Vuelvo y repito. Agustín, Lutero y otros de los reformadores pues proponían que Dios predestinó solo a los escogidos, pero no predestinó a los que se pierden para que se perdieran. Y Calvino no. Calvino dice no, o sea, predestina a los que se pierden, so what? ¿Cuál es el problema con eso? Dios es soberano y Dios hace lo que da la gana. Y ese es para la gloria, y como vimos eso, esa es la justicia de Dios, etcétera, etcétera. Ok, y en la última oración de ese párrafo con el que abrí, dice, la predestinación es ante todo una doctrina práctica que sirve para reforzar la doctrina de la justificación por la fe y al mismo tiempo provee el fundamento para la eclesiología. No voy a entrar en eso de la eclesiología, porque eso es la iglesia visible, la iglesia invisible, la invisible es la de todos los escogidos, no voy a entrar en eso. Pero sí voy a tocar eso de que de la doctrina práctica. Es una doctrina muy práctica para todo el que necesita una seguridad de salvación o para el que necesita creer en un Dios panteísta y tirano, cuyo concepto no se separa mucho del destino o el fatalismo, como explicamos, el fatalismo como explicaciones de la realidad. Lo que me cuestiona aquí en este párrafo, en esta última oración, es eso de que es necesaria para reforzar la doctrina de la justificación por la fe. Y vamos a ver los pasajes que hablan de la justificación y de la justificación por la fe. ¿Okay? En Hechos 13:39, vamos a ver Hechos 13:39, rapidito. Yo tengo mi Biblia, así que yo espero que ustedes tengan la suya. Hechos 13:39 dice, tengo que cambiarme los espejuelos, perdónenme. Sí, por los espejuelos de leer la pantalla de la computadora son distintos a los que uso para leer. ¿Okay? Ahora sí. Ok, dice, empiezo en el 38, Hechos 13:38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, de Cristo, se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Esta es la primera que habla de la justificación en el Nuevo Testamento. ¿Y qué dice? La justificación se le aplica al que cree. Esa es la condición, eso es lo que dice el texto. Al que cree. ¿Okay? No hace falta no el que fue predestinado. En Romanos, el capítulo 2, capítulo 3, 5, 6 y 8, cuando se menciona la justificación en 14 pasajes, aparte del 4:25 y el 5:16 o 18, que aparece la palabra justificación, porque los demás es justificado por la fe. En el 2:13 dice lo siguiente. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. O sea, Pablo va a hablar, la tesis de Pablo en Romano es que la justificación es por la fe, no por las obras de la ley. Y aquí está introduciendo, hablando de la hipocresía de los judíos, que sí, se jactaban de que ellos eran santos y perfectos y el pueblo escogido porque ellos cumplían la ley, no la cumplían. Y aquí cuando Pablo hace este experiencia está hablando, mire, hay gente allá afuera que hacen las obras de la ley, ¿entiendes? Y esos son justificados ante Dios. ¿Pero por qué? Por la fe que tienen en el Dios que dio esa ley. ¿Okay? Y eso es lo que él va a ir desarrollando. Entonces, eso en el 2:13. En el 6:7 dice lo siguiente. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Aquí está hablando de una vez tú has sido bautizado en Cristo,
¿verdad? Moriste en Cristo, fuiste sembrado junto con Cristo. Pues el que ha hecho esa muerte, renunció, murió a la vida del mundo para nacer de nuevo en Cristo. Esos son los justificados, los que han muerto son justificados. 3 versos nos van a decir que las obras de la ley no justifican. El 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El 4:2 dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Y en el verso 5, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Okay? En esos 3 dice, las obras de la ley no te justifican. ¿Okay? Es la fe, el actual en fe. Y aquí está poniendo el ejemplo de Abraham. Y es curioso, porque está hablando el que justifica al impío. No es el que justifica al escogido. ¿Okay? El que justifica al impío. Porque Dios coge pecadores. ¿Ok? Hoy leía o escuchaba un video, una conferencia sobre un debate sobre predestinación, y decían que uno de los problemas del calvinismo es que pone la regeneración primero. O sea, Dios te tiene que regenerar, porque tú estás muerto para que puedas entonces recibir, escuchar, creer. ¿Ves? Y no, aquí dice que es al impío. ¿Ok? Al que Dios va a justificar, si es impío, cree más el que no obra en las obras de la ley, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ahí tenemos esos 3 pasajes. ¿Okay? 4 pasajes dicen que es exclusivamente por la fe. Vamos al 3:26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En el 28, mira qué lindo. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Ok? En el 30, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Okay? En el 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los pasajes dice que somos justificados en su sangre, el 5:9. Y hablando de los 14 pasajes que mencionan la justificación, dice el 5:9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Si a eso añadimos los 8 pasajes que hablan de esto mismo en Gálatas y Tito 3:7, en total son 22 pasajes que hablan de la justificación. ¿Ok? Y como ya les dije, el 4:25, pues serían 24. El 4:25 va a decir, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea que aquí el agente que provoca la justificación es Cristo, al haber resucitado, habilita todo eso para nosotros. Y entonces, creo que es el 5:18, déjame ver. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y curioso que dice todos los hombres, ¿okay? Que esa es una de las cosas que cuestiona Calvino, que el sacrificio de Cristo fue parcial, no fue por todos los hombres. Entonces tiran por la borda todos los pasajes que hablan de que Cristo murió por todos los hombres, de que Dios quiere que todos los hombres vengan al arrepentimiento, que Dios no quiere la muerte del impío, bla, bla, bla. Ellos cogen todos esos pasajes y los tiran por la borda. Una vez se establece que Cristo murió solo por los escogidos. ¿Okay? Pues ya no necesitamos esos pasajes, eso todo no significa todo, sino los escogidos. ¿Okay? Entonces,
En total serían 22 pasajes más, como dije, estos dos serían 24. Dos de esos pasajes, en total, de esos, los 22 originales que hablan de la acción de justificar, es Romanos 3:24, que ya lo vimos, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y el otro va a ser Tito 3:7, relación a justificación. Esos dos pasajes hablan de gracia y la justificación. Son los únicos pasajes que mencionan, tienen las dos palabras en el mismo texto. En Romanos 3:24 establece que la justificación es gratuita, porque claro, es por gracia, y ya definimos que la gracia por definición es inmerecida cuando estuvimos hablando de lo innecesario que es añadirle el apellido a la gracia de irresistible. So, 3 o 4 secciones atrás ya habíamos hablado de eso. ¿Okay? Así que se dejó claro que no se obtiene por obedecer la ley, porque es un regalo de Dios, sale de la buena voluntad de Dios inmerecidamente, porque Dios no tenía que salvar a nadie. ¿Okay? Todos estaban condenados, todos fueron destituidos de la gloria de Dios, del reconocimiento de Dios, todos. Así que Dios no tiene que salvar a nadie, pero por su amor y por su justicia es que Él, y entonces de su gracia, de su buena voluntad, se mueve a resolver el problema que la caída había creado. ¿Okay? Pero entonces, fíjense qué curioso, una vez en Romanos 3:24, dice que no es por obedecer la ley, aclara que no es una acción directa de parte de Dios hacia la persona. Hay un medio, y el medio es mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Okay? Vuelvo a leer el 24. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, la justificación no aterrizó en el individuo que Dios escogió. No, la justificación viene a través de Cristo Jesús, la redención que es en Cristo Jesús. A quien Dios, ahora leo el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. O sea, hay una propiciación en Cristo, pero es por medio de la fe. En su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica a los escogidos, no, al que es de la fe de Jesús. ¿Okay? Entonces viene Tito 3:7, porque Gálatas va a repetir lo mismo que Pablo, o sea, todo lo que él plantea en Romanos se repite en Gálatas. ¿Sí? Pero entonces tenemos Tito 3:7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Chévere, fantástico. Ok, la justificación es por la gracia. Muy bien, ok, no problem. ¿Cuál es el problema aquí? El 3:4 habla, en Tito 3:7 ocurre lo mismo, menciona la gracia en relación con la justificación, pero esa gracia no es aparte de Jesucristo. Vamos a ver Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Los calvinistas dicen que no es a todos, que es a los escogidos nada más, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza y bienaventurada y la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Okay? Así que cuando está hablando de la gracia, pero viene hablando desde antes de la obra de Jesucristo, ¿ok? Para que eso ocurriera. Entonces, en el capítulo 3, desde el verso 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho,
sino por su misericordia, por el lavamiento de la generación y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Y entonces viene el verso 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Okay? Fíjense, en el 3.4 está hablando de la bondad que se manifestó para salvarnos, y eso para nada contradice el 2.11 cuando habla de la gracia que se ha manifestado. O sea, ya dice la gracia que se ha manifestado. En el 3 dice la bondad que se ha manifestado. No se contradicen, porque está hablando de la obra redentora de Jesucristo, que nos viene a beneficiar a nosotros. Pues eso es producto de la bondad de Dios, es producto de la gracia de Dios. Está poniendo el énfasis en la buena intención de Dios que mandó a Jesucristo para que hiciera todas estas cosas y fuésemos justificados. El énfasis está en la buena voluntad de Dios en hacer todo a través de Jesucristo. Yo no veo en ninguno de esos pasajes, incluyendo a los de Gálatas, la necesidad de utilizar la predestinación para reforzar lo que nos están diciendo sobre la justificación por la fe. Solo el pasaje, que es el que vamos a mencionar ahora, en Romanos 8, 28 al 33, en donde se relaciona justificación con predestinación. ¿Qué dice Romanos 8, 30? Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Eso es Romanos 8:30, fantástico. Vamos allá a Romanos 8:28 y 30. Pasaje precioso del capítulo 8. ¿Okay? Ok, vamos a ver cuál es el problema aquí. Si tomamos este verso solito, ¿verdad? Lo sacamos de ahí. Alguien recortó este texto, fue volando por el aire, te cayó en la falda y tú lo leíste. O fuiste a un restaurante chino, pediste las galletitas, abriste la galletita y salió este texto, ¿verdad? A los que predestinó, estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Este no es uno de los pasajes que yo no puedo refutar, y lo voy a refutar. ¿Okay? Si tomamos este verso solito, glorificó a los que justificó, justificó a los que llamó, y llamó a los que predestinó. Bingo. Facilito. Calvino tiene la razón. Un punto para Calvino. Honrón para Calvino con base llena. Por lo tanto, la predestinación es la causa de la justificación, según este texto. Pero este verso no ocurre solo. Ocurre en Romanos. Y ya vimos que la justificación, en 22, 24 pasajes, Dios la declara en aquellos que tienen fe en Jesucristo. Y la predestinación no hizo falta en ninguno de esos 24 textos. Hace falta aquí, en el verso 30. Vamos a ver el verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahí tiene Romanos 8 del 28 al 30. Así que voy a traer prestado de las notas de Apocalipsis capítulo 17 una corta exégesis sobre este pasaje. La palabra traducida predestinación aquí es proorizo. Y orizo no tiene nada que ver con destino a menos que tú quieras imponerle o limitarla a esa aplicación o traducción. Orizo es marcar, limitar, nombrar, decretar, especificar, poner, prefijar,
declarar, designar, determinado, determinar. Strong's, número 3724. No se sugiere utilizar o incluir elección o destino en su aplicación. En griego existe la palabra moira para suerte o destino y la palabra estatos como verbo para algo inmovible o inmutable, para fijar. Hasta donde he investigado fue Jerónimo, cuando tradujo al latín, el que escogió traducir orizo con destinare del latín. Pero suponiendo que destino es el término correcto para orizo, fueron pro orizo, predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Verso 29, véanlo ahí. No para salvarlo. No fueron pro orizo para salvarlos. No fueron destinados para salvarse. Fueron predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Ok? Fíjate. Fueron predestinados. Eso es lo primero que hay que cuestionar en ese pasaje. ¿Qué significa orizo? ¿Qué significa predestinó? Pues él determinó, él delineó, él tiró, él declaró, él designó que toda esa gente que se iba a salvar, vamos a descartar cómo se van a salvar. Si Dios los salva o ellos escogen salvarse. Vamos a descartar eso. Lo que dice el texto es, Dios determinó que iban a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eso fue lo que Dios predeterminó desde antes. ¿Okay? Recuerden que esta exégesis yo la hice en Apocalipsis capítulo 17 en el verso 8, cuando dice que el Cordero fue inmolado delante de la fundación del mundo. Okay. Así que el texto no dice que predestinó a nadie para salvarse. Los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y los predestinó para luego llamarlos. Romanos 8:30. Pero ¿por qué los llamó después de predestinarlo y no antes? ¿Ok? Primero, porque hizo seres libres para que le amaran. Sin libertad el amor no existe, pues amor obligado no es amor. Por lo menos en mi mente caída no cabe tal cosa como amor obligado. A lo mejor en la mente de los que necesitan la predestinación cabe llamar amor a un sentimiento robótico programado por Dios en la mente de sus escogidos. Pero en mi mente caída, no cabe. No cabe. Segundo, porque no predestinó individuos, sino condiciones, requisitos. Llama después a los que quieran cumplir con los requisitos. Por eso predestinó y los llamó. Tercero, ¿por qué los llamó y no los escogió o los salvó de antemano según el modelo de la predestinación? Llamar aquí en este texto es el verbo kaleo, Strong's 2564. Y es llamar, poner un título o nombre, designar una categoría, invitar, convidar, etc. Pero no obliga o destina al llamado y no depende tan siquiera de la participación de la persona u objeto llamado, como en los convidados en la parábola de las bodas y la cena, o como en el caso de los Gálatas. Gálatas 1:6, mira esto, es la palabra caleo. Mira lo que dice Gálatas 1:6. Ups, cambia de espejuelo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ok, o sea que los Gálatas están resistiendo el llamado, se están saliendo del llamado. Entonces el llamado no los obliga.
El llamado no los destina, porque eso es lo que Pablo está diciendo en el 1.6. ¿Y qué dice en el 5.8? Gálatas 5.8. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Vuelve y le repite el mismo argumento. ¿Cómo es que ustedes, o sea, tienen un llamado de Dios a creer en Jesucristo, a seguir a Jesucristo, y ustedes se están apartando de ese llamado? De hecho, el pasaje famoso en Gálatas es de la gracia habéis caído, cuando supuestamente la gracia es irresistible. Pero, ¿qué disparate está diciendo Pablo ahí? ¿Verdad? Ok. Así que llamado no destina, no obliga al llamado. Y el llamado no depende tan siquiera de la participación de la persona. Es como definir de la gracia. La gracia no depende de ser recibida para que sea gracia. Eso es un invento. Es una construcción de los calvinistas para vender el producto. Pero la gracia, por definición, solo reside en el que la otorga. No tiene que ver para nada el recipiente. La gracia existe única y exclusivamente por quien la otorga y porque es inmerecida. Esa es la definición de gracia. Pues llamado ocurre lo mismo. Él llama, invita, convida, como en la parábola de las bodas y la cena. Ve y busca por los caminos a ver quién quiere participar. Porque los llamados, los invitados, es la misma palabra, caleo. Los que fueron invitados no quisieron venir, no aparecieron. Entonces, pues, búscate al que sea para que venga, porque ya está preparada la boda y no se va a suspender, o la cena. Eso es lo que enseña esa parábola. ¿Okay? Entonces, también ocurre el caso en Romanos, donde vemos, déjame ver cómo está esto aquí, perdónenme. O el caso de Israel, que habiendo sido elegidos y teniendo un llamamiento irrevocable, en Romanos 11:29, dice que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Solo el remanente será salvo, 9:27, y no han alcanzado. Está diciendo, hablando de esos judíos que tienen un llamamiento irrevocable, le está diciendo, ay Dios mío, déjame cerrar esta ventanita aquí. Ajá, no quiere cerrar. Pues esa gente en el 9:27, solo el remanente será salvo y no han alcanzado la justicia, Romanos 11:31. O sea, cuando tú preparas algo, ¿ok? Yo había visto algo aquí en Romanos 11:2, ahorita. No sé si es que lo tengo citado más adelante, pero es para ilustrarle. No, sí, ok. Ok, está bien, después 11:2. Así que Israel, que tiene un llamamiento irrevocable, solo una parte se va a salvar. Y dice en el 11:31 que no ha alcanzado la justicia, que de hecho en el 10 también vuelve y lo repite. Cuando tú preparas algo para alguien y lo llamas para que participe o lo reciba o lo acepte, tú no lo secuestras. Esperas que responda. Fíjate que en este pasaje, Romanos 8:30, que predeterminó pero no prellamó, no prejustificó y no preglorificó. ¿Por qué? Porque como ya he explicado, Él no creó los acontecimientos de antemano. Él no creó el futuro. Él determinó de antemano las condiciones para reconciliar al mundo con Él y predeterminó los requisitos y mecanismos para los que respondieran. Por eso les dije ahorita, Él predeterminó, Él predestinó, Él predeterminó que esos que respondieran iban a ser llamados hijos de Dios. No creó ninguno de los eventos y mucho menos eligió individuos. Si no, ese verso 30 hubiera dicho, a los que predestinó, los salvó. Así de sencillo, así de fácil hubiera sido todo, ¿ok? Así que estamos en el verso 30. El verso hubiera dicho bien claro, si hubiera elegido individuo, hubiera dicho, a los que predestinó, los salvó.
De hecho, y esto es importantísimo, la palabra salvación no aparece en todo el capítulo 8. No es el tema del capítulo 8. Pero los calvinistas te dicen, no, muchacho, no, la salvación fue predestinada desde antes de la fundación del mundo. Y después van al 9, pero eso Romanos 9 lo cogeremos un día con calma. ¿Okay? Pero tampoco habla de salvación Romanos capítulo 9. Ahora, veamos que desde el verso 28 se expresan condiciones para obtener los beneficios. Dice el 28, para que todas las cosas ayuden a bien. Tienes que amarlo primero y estar en el propósito para el cual fuiste llamado. Mira, eso es lo que dice el 28, ¿verdad? Y sabemos, lo sabemos o no lo sabemos, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, para que todas las cosas obren para bien tuyo, tú tienes que amar a Dios primero. Pero no solo tienes que amarlo, tienes que estar en el propósito para el cual fuiste llamado. Hablando de posición, hablando de respuesta, hablando de condiciones, para que todas las cosas obren para bien. Entonces, eso es lo primero, verso 28. En el 29, tienes que haber sido conocido por Dios antes para que te predestine. ¿Qué dice el 29? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, el 29 botó la bola, ¿ok? ¿A quién conoce Dios? Tienes que haber sido conocido por Dios. A los que antes conoció. O sea, está hablando de los que antes conoció. ¿A quién conoció Dios de antemano? Perdón. En 1 Corintios 8:3 dice, si alguno ama a Dios, es conocido por Dios. Espérate. Eso se me parece al 28, ¿no? Todas las cosas van bien, aquellos que aman a Dios. Pero entonces aquí, que está hablando de a quién conoce Dios, pregunto yo, a los que antes conoció, pues 1 Corintios 8:3 dice, si alguno ama a Dios, es conocido por Dios. Dios estableció desde antes conocer al que le ame. Eso es lo que yo veo aquí del texto. De ahí que predeterminó que esos que le amen serían hechos conforme a la imagen de su Hijo. Pero como se determinó hacerlos libres moralmente, por lo que ya expliqué, los tiene que llamar, porque no los va a obligar, para que elijan cumplir con el propósito de Dios. ¿Okay? Por eso ahorita les dije, Dios los creó libres. ¿Por qué llamó? Después que predestinó. Porque Dios hizo seres libres. Porque si nos hace libre, el amor no tiene sentido. No tiene ningún sentido. O sea, es una conclusión tan absurda que amor obligado sea amor. Porque obviamente Dios ama porque Dios es amor. Pero y criaturas caídas que se rebelaron contra Él. Él los va a obligar a amarlo y a eso le vamos a llamar amor. No, tienen que ser libres para amarlo. ¿Ok? Y Dios los creó libres, pero déjame organizar esta aseveración para hacerla clara. Originalmente Dios tiene que crear al hombre libre para desobedecer, porque era el riesgo que tenía que correrse. Era inevitable, era inherente. Tenía que hacerlo libre para que el hombre pudiera amarlo libremente, pero inevitablemente eso incluía que el hombre quedara libre para desobedecerle. Ese fue el riesgo que Dios se corrió porque Dios es amor. Y el amor, una de las características que tiene que ser reciprocado. Eso no lo dice la Biblia. Eso no lo dice la Biblia. Pero eso es teología que yo construyo aquí.
Al igual que Calvino construyó y Agustín y Zwingli y todos ellos construyeron su teología, pues yo estoy construyendo teología aquí. A mí no me cabe que amor obligado sea amor. No me cabe. No me cabe. ¿Ok? Claro, una mente calvinista, sí, los misterios de Dios, pues Dios en su misterio, sí, Dios creó seres que le amaran a su gloria. Bueno, ok, si tú quieres creer en un Dios así, pues allá tú. A mí no me cabe creer en un Dios así. ¿Okay? Volvemos aquí al... ¿De dónde se me ocurre a mí traer un texto de otro lado de Corintios para introducirlo en este pasaje, en Romanos? Bueno, eso es lo mismo que he visto que hacen los que construyen la predestinación. Todo pasaje en cualquier sitio que suene a lo que están tratando de probar sobre la predestinación, lo importan, utilizando el término, ¿verdad?, de computadora, lo importan en textos que no están hablando del tema que quieren probar, como lo acabamos de ver en los textos de la justificación. ¿Entiendes? O sea, Calvino dice que en 24 textos de la justificación, la predestinación refuerza esa doctrina, pero es que no vimos que necesitaran ningún refuerzo. Se explicaron solitos todos esos 24 textos sin ninguna necesidad de que hubiera predestinación. Pero ellos dicen, no, ahí hay predestinación. Sí. Pues mira, yo te estoy trayendo ahora de Corintios, te estoy trayendo aquí a Romanos 8, ese texto. Si alguno ama a Dios es conocido por Dios. Y a mí ese texto me dice a mí que a quien Dios conoce es al que le ama. Porque Dios sabía que iba a haber gente que le iba a amar. ¿Ok? Esa es la tesis del diablo en Job. O sea, el diablo de Job es calvinista. Satanás en Job es el calvinista. Porque él está tratando de probar que como único Job le sirve a Dios es porque Dios lo tiene obligado, lo ha coaccionado, lo ha coercionado, lo tiene secuestrado. Es más, y lo tiene cubierto, lo tiene rodeado. Esa es la tesis del diablo en Job. Es la tesis calvinista, que el hombre es incapaz de servir a Dios por sí mismo. Y Dios dice, Dios como que no es calvinista en Job. Y le dice, pues mira, yo te voy a probar que Job me ama, me va a servir, me va a ser fiel, no importa lo que a ti se te ocurra hacerle. Así que le voy a quitar el cerco, y voy a quitar todas esas condiciones que tú dices que lo tienen obligado a servirme, a ver qué hace Job. ¿Ok? Esa es la tesis de Dios. No me parece que Dios sea calvinista en el libro de Job. Bueno, volvemos aquí. Aquí estamos hablando de a quién conoce Dios. ¿Okay? Te estaba diciendo, ¿verdad?, que los calvinistas cogen importante estos otros lados, que no hablan del tema para probar el tema. ¿Okay? Aquí estamos hablando de a quién conoce Dios. Hermenéuticamente yo puedo usar otros textos que hablen de cómo Dios ejerce su conocimiento. Yo no estoy trayendo un texto para probar la predestinación, no, estoy trayendo otro texto de la Biblia para ilustrar cómo Dios ejerce su conocimiento. Y estoy trayendo un texto que dice que Dios solamente conoce al que le ama. Vamos a Mateo 7:23. ¿Qué dice Mateo 7:23? Aquí es de las personas que vienen, maestro, porque en tu nombre echamos fuera demonios, decimos esto, sanamos enfermos, bla, bla. Y el Señor dice, oye, nunca os conocí. Y se lo dice a gente que los está viendo y hablando con ellos. Los tiene al frente y le dice, nunca los conocí. En Romanos 11:2 está el texto que ahorita quería utilizar. Dice de Israel en Romanos 11:2, a los que antes conoció. Y sin embargo el resto del capítulo está hablando de cómo solo una parte se salva. Y si creen, por lo tanto, tengo 3 pasajes en la Biblia, ¿verdad? Con 2 o 3 testigos se resuelve todo asunto. Aquí tengo 3 pasajes en donde el conocimiento que tiene Dios sobre algo o alguien no tiene que ver con el preconocimiento de Dios tan siquiera.
Por eso yo no tengo que interpretar a Romanos 8, del 28 al 30, a la luz de cómo los que necesitan la predestinación quieren que lo interpreten. Dios no predestinó a nadie para salvarse en ese pasaje. Y sí condiciona que los que van a beneficiarse de lo que ahí se describe son los que responden, por eso los llama, y son los que le aman y se alinean al propósito expresado por Dios. A esos predestina, no para que sean salvos, sino para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. No para que se salven, no para que le amen, no para conocerlo, no para que respondan al llamado, no para justificarlo, no para glorificarlos. El texto no pare más. Si hubiera dicho pre-llamó, pre-justificó, pre-glorificó, pues yo lo entendería así. Pero como no lo dice, tengo que conformarme con que todas esas cosas son el resultado de haber amado a Dios en primer lugar. Pero ahora veamos qué más Dios predestinó en la Biblia. Porque, ¿sabes? Los hermanos calvinistas ven predestinación en todo. Bueno, vimos las declaraciones de Calvino desde el lunes pasado. Dios predestinó todo. No solo predestina, Dios está activamente haciendo que todo ocurra. Pues, ¿qué otra cosa predestinó? Pues, para recibir la sabiduría oculta, 1 Corintios 2:7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ahí no está hablando de predestinación de nadie. Está hablando que Dios predestinó una sabiduría particular para mostrarla a la iglesia. Eso es lo que está hablando en 1 Corintios 2:7. ¿Qué más predestinó? Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, Efesios 1:5. En otras palabras, no predeterminó a nadie para que fuese hijo suyo, eso no es lo que dice Efesios. Para ser adoptado por medio de Jesucristo. Porque pudo haber puesto la frase ahí a jajatabla. Nos predestinó prorizo para ser hijo suyo. Ya, no tiene que poner más nada. Oye, pero me dice que es para ser adoptado, hijos. O sea, no es que eres engendrado hijo como Jesucristo. Porque Jesucristo es Dios, anyway. ¿Okay? Nos predestinó para ser adoptados por medio de Jesucristo. Hay un obstáculo, hay un medio, hay una condición. Jesucristo. En otras palabras, si tú no estás en Cristo, por más predestinación que haya habido para la adopción, tú no vas a ser adoptado. Porque como único tú vas a ser adoptado, que fue lo que fue predestinado, ¿okay? Es que tú estés en Cristo. En otras palabras, no predeterminó a nadie para que fuese hijo suyo. Predeterminó que fuésemos adoptados por medio de Jesucristo. No dice que nos predeterminó para aceptar a Jesucristo tan siquiera. Eso no lo dice el pasaje. Eso tú tienes que importarlo de por allá, de la institución de Calvino, o de algún lugar de la Biblia, tienes que importarlo ahí, en ese texto, para que ese texto diga lo que tú quieres que diga. Que nos predeterminó para aceptar a Jesucristo. No lo dice el texto. Ese texto no, de ahí no sale. En Efesios 1:11, ¿qué es lo otro que predeterminó? En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, que eso lo discutí anteriormente. ¿Qué quiere decir? Que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ahí dice, Efesios 1:11, fuimos predestinados pro orizo, conforme al propósito, no según una acción arbitraria, sin intención o aislada de parte de Dios. ¿Okay? No fue un exabrupto de Dios. ¿Entiendes?
¿Y para qué nos están predestinando? Ahí, primero, no, es conforme al propósito. Ya vimos Romanos 8:28, que tiene que responder o estar en ese propósito. ¿Ok? Fuimos predestinados conforme al propósito, Romanos 8:28, a los que han sido llamados conforme a su propósito. Tiene que responder o estar en ese propósito. Pero ¿para qué nos predestinó aquí? Además de para ser incluidos en la herencia, ¿verdad? Que es lo que dice el verso 12 inmediatamente. Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. ¿Ok? A fin de que seamos para alabanza de su gloria. O sea, nos está predestinando para participar de su herencia, los santos, y para alabanza de su gloria. No para recibir a Cristo. El pasaje no dice para recibir a Cristo. A Cristo tienes que haberlo recibido antes. Mira cómo termina el verso 12. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Dijérelo. Dígalo. Si tienes tu Biblia abierta, Efesios 1, 11 y 12. Vamos a verlo. Pero bueno. En Él, en Cristo. Asimismo tuvimos herencia en Cristo. No era nada sino en Cristo. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. A fin, con el propósito de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Para qué nos predestinó? Para que participemos de su gloria, ¿verdad? Para que tengamos su herencia en Cristo. Y fuimos predestinados conforme al propósito en que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Para qué? ¿Para qué nos predestinó? Para que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. ¿Por qué no nos predestinó para esperar en Cristo primeramente? Eso es lo que tenía que haber puesto. Pero se le olvida a Pablo que iba a haber esta discusión 15 siglos más adelante. En todos estos pasajes, menos en 1 Corintios 2:7, la palabra es proorizo. Y ya expliqué que orizo no obliga a entender destino. Y en 1 Corintios 2:7, la palabra es promeletao, que es pensar de antemano. Ninguna significa crear de antemano o destinar de antemano. En el griego existen ananqué, atropos, moira, moiras, que eran las diosas del destino, y tique, que era la fortuna. ¿Aparece alguna en el Nuevo Testamento? Pues mira, sí. En Judas 16 aparece Mempsimoiros, en Judas 16, que se traduce de los querellosos. En el original es el que se queja de su destino. Si los autores del Nuevo Testamento hubieran querido dejar claro que Dios y las moiras actuaban igual, hubieran usado cualquiera de esas palabras que se sobreentendían como destino. Pero no lo hicieron. Usaron orizo y la voz activa de los verbos que nos dirigen a ver un Dios distinto a las moiras y distinto al soberano absoluto que nos proponen los que necesitan la predestinación. Ante ese hecho gramatical, los que proponen que un Dios que hace que todos los acontecimientos del universo ocurran por su intervención activa y directa, quieren que creamos que eso es lo que hace a Dios único y sabio, amoroso y justo. Y si tú no lo aceptas es porque no entiendes los misterios de Dios,
no entiende su voluntad oculta o no revelada, o no te ha sido revelado todavía, o eres un réprobo. Y esa precisamente es la evidencia de que lo eres. O sea, por yo estarme cuestionando esto, yo soy un réprobo. O sea, en el Nuevo Testamento la palabra prorizo, que se ha traducido mal, y expliqué también las razones que pudo haber tenido Casiodoro de Reina para traducirla como destino. Esto lo expliqué en la segunda o tercera definiciones. Porque en el Viejo Testamento, cuando se usa el verbo destinar por Casiodoro de Reina, expliqué bien claro que en King James, ni ninguno de esos pasajes, son 6 pasajes, en ninguno se utilizó ninguna de las palabras en inglés para destino. ¿Ok? Uno. Pero Casiodoro de Reina, que estaba bajo la cobertura y la protección de Calvino en Ginebra, pues, y era calvinista, obviamente, pues decidió usar del castellano predestinación y el verbo destinar para la Reina Valera. ¿Okay? Hacía perfecto sentido. Pero cuando vamos al original griego, no era necesario utilizar eso. Es forzarlo, es limitar la aplicación. ¿Okay? Es introducir en el texto la idea de la predestinación, que ya era aceptada ¿verdad? Oficialmente en donde la reforma se impuso. Porque como les expliqué, los anabaptistas no creen en la predestinación. Y es un movimiento igual de reformador. O sea, en medio de todas estas vorágines, este siglo XVII, XV, ¿verdad? Ocurre la reforma, siglo XVI. Miren, sencillamente no pare más, o sea, fue forzado. Pues vemos 4 textos donde se usa la palabra predestinación. Y en ninguno de los textos se obliga, hace falta para entender el texto, la idea de un destino, un Dios destinando todo lo que ahí se dice de antemano. Porque es que aunque fuera predestino, no destinó a nadie para ser salvo. Ninguno de los 4 textos lo dice. Si lo quieres revisar. Pero esa es la conclusión que, como dije, no pare más, el texto no pare más. Eso es lo que hay. ¿Okay? Así que ahí lo dejamos por esta noche. Me voy a poner una musiquita antes de irme. Y pues nada, gracias a los hermanos que me ayudan siempre, me envían algo. Recuerden que quiero comprar un jet para llevar este estudio bíblico a las naciones. Y entonces, recuerden que pueden enviar un giro a HC03 Box 8157. 8156. Canóvanas, Puerto Rico 00729. O si vas a la página pedrohrodriguez.com, algunas personas tienen problemas en llegar a la página, inténtelo. Entra a Pedro H. Rodríguez, Otro puede ir directo a pedrohrodz.com, eso también puede facilitarte. Nada, cuando vas allí a la parte de estudio, pues ahí tienes el botoncito de donar y donas a través de PayPal. Anyway, mi cuenta en PayPal es pedro_hipólito con H, @hotmail.com. Y entonces, pues, gracias por permitirles compartir desde la comodidad y el frío de mi casa hasta la comodidad de sus hogares. ¿Ok?